Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. El tiempo vuela y parece que no, pero ya estamos casi ahí. Cuando hablaban de los chirimbolos, digo, wow, ya estamos ahí, ¿no? En la Navidad y vienen bastantes actividades y estemos recordando las actividades. Gracias por aquellos que oraron. Tuvimos una buena semana allí en el campamento, en el taller de FEBU, y bueno, buena oportunidad para estar recordando, y este tema era la historia de la iglesia, y pasar y ver un poco acerca de la historia del cristianismo, y disfrutamos un buen tiempo también de desafío y de también ayudarnos mencionaba esta mañana, ayudarnos a valorar lo que hoy tenemos, la posibilidad de tener una Biblia, la posibilidad de reunirnos, de escuchar el mensaje de la palabra. Es un privilegio que tenemos, que fue conquistado por aquellos hombres que Dios levantó a través de la historia para que, hoy la iglesia de Cristo pudiera estar encaminada a la verdad en tantos tiempos de oscuridad, como se llama en cuanto a la verdad. Gracias a Dios por esos hombres. Y casualmente se cumplían los 500 años de la Reforma, y este año justo tocaba Historia de la Iglesia, no era algo programado, quedó casual, sí, pero fue un buen tiempo, así que gracias por aquellos que estuvieron orando. También gracias por aquellos que han orado y están orando por la actividad en Pando. Allí están los hermanos trabajando allí en Pando desde el día jueves, sí, evangelizando allí en Pando. Nuestro hermano Juan está allí trabajando, así que sigamos orando para que lo que se siembra, Dios siga obrando en los corazones de las almas allí en Pando, ¿sí? Y bien, estemos orando, ¿no? Como decía, vamos cerrando el año. El sábado próximo tenemos graduación allí en 33. Se gradúan 2 hermanos, un matrimonio allí, así que lindo también ver el esfuerzo de estos hermanos llegando al final, y que Dios esté usando a estos hermanos para ayudar, y ya lo están haciendo, sirviendo allí en 33, así que el próximo sábado voy a estar viajando para allí 33, y el otro sábado, el 2, también hay graduación de FEBU, la primera graduación, el sábado 2, estamos todos invitados para ir allí, para participar de la graduación. Es el primer grupo de estudiantes que se gradúa, 5 jóvenes se están graduando. Y la oración y el deseo es que Dios esté levantando de estos jóvenes, estos hermanos, algunos de ellos para entrar al ministerio, y algunos que ya, varios de ellos que ya van ya más o menos saben hacia dónde están yendo, algunos para el interior, ¿sí? Y otros orando para que Dios esté abriendo puertas, y eso también es bueno, ¿no? Ver que hay hermanos hermanos que se están preparando para servir, y oremos para que Dios siga añadiendo y levantando jóvenes y hermanos para prepararse para la obra del ministerio. Así que tenemos bastante actividad. También no recuerdan otra cosa, estaban nuestros calendarios. Gabriel me mandaba la otra semana el mensaje. Dios mediante, el sábado 16, 15 es en Canelones, ¿no? 16, vamos a estar como el año pasado, allí hace unos cuantos años, el coro va a estar cantando himnos de Navidad, predicando la palabra, y una buena actividad para presentar el Evangelio al aire libre, así que estén orando para que Dios esté dando un buen tiempo. El año pasado tuvimos tiempos, algún contacto, y eso fue bueno, y queremos seguir haciendo, así que oren, y también, ¿por qué no agendar ese sábado para estar un rato allí apoyando, y también participando también en esta actividad como iglesia de evangelismo? Así que recuerden estas actividades que vienen, y después que sigue. Sí, pero estemos orando por ello. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 38. Nehemías 9. Y vamos a ir mirando en esta tarde del versículo 38 hasta allí el final del capítulo 10, ¿sí? Y decíamos el domingo pasado, el pueblo reacciona ante la palabra de Dios. La palabra de Dios obra en el pueblo, y el pueblo de Israel comienza a dar
pasos hacia buscar y tener una comunión más personal e íntima como nación. Y bien, vamos a mirar en esta tarde lo que podemos decir. Bueno, el pueblo llega a tener un compromiso formal con Dios, un compromiso formal con Dios. Pasos que habían comenzado a dar el pueblo. Y bueno, podemos decir y pensar en nuestros días, bueno, hoy en día el hombre tiene la libertad de escuchar la palabra de Dios. Hoy el hombre tiene posibilidades de diferentes maneras de leer, de escuchar, de oír la palabra de Dios. Y podemos decir, bueno, podemos llegar a pensar, bueno, el hombre tiene muchos problemas tal vez resueltos. Ya no tiene la necesidad que tenía anteriormente. Pero aún podemos decir, bueno, aún hay posibilidades de que las personas puedan recibir consejería a través de diferentes maneras en cuanto a diferentes aspectos de la vida. Pero ciertamente cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que la situación del hombre, del cristianismo, sigue igual. Porque mientras la gente no quiera cambiar, no hay solución a los problemas en la vida del cristiano, los problemas espirituales, aún obviamente los problemas de la humanidad. Y bueno, el pueblo había entendido, había escuchado la palabra de Dios y eso comenzó a obrar en sus corazones. Pero bien podía haber esa situación, haber quedado a luz, pero haberse quedado allí sin dar un paso más a querer cambiar. Y bueno, en este caso podemos ver que el pueblo comienza y da un paso más, no solo reconocer o dolerse también por su pecado, sino que en un paso más va a un proceso de compromiso, de deseo, un compromiso formal delante de Dios para cambiar sus vidas, cambiar su actitud hacia Dios como nación, como nación. Y ciertamente lo que podemos ver es lo que va a cambiar una vida es la palabra de Dios. Y no son acciones, sino la palabra de Dios obrando en nuestros corazones es la que va a transformar y transforma y cambia nuestras vidas. Y ciertamente eso es lo que estaba pasando allí con el pueblo. Y quiero comenzar leyendo el último versículo del capítulo 9, versículo 38. Dice allí: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Hasta allí leemos. Vamos a orar. Señor, gracias porque, Padre, podemos estar juntos en esta tarde, podemos juntos estar cantando a tu nombre y que podamos también, como expresaba este último corito, hasta lo último anunciando de Cristo, pero también podemos decir que hasta lo último tú estás por siempre con nosotros, Señor. Y ahora rogamos para que tu palabra esté obrando así en nuestros corazones, Señor, y que ella esté llegando hasta lo más profundo de nuestros corazones y haciendo aquellos cambios que necesitamos, aquellas cosas que necesitan ser transformadas, pero como mencionábamos recién, que hagamos compromisos formales, firmes para contigo, Dios, en poder obrar tú en nosotros y cambiar para tu gloria. Oramos, Dios, y damos gracias por esta tarde y estar en esta hora juntos, Señor. Clamamos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y podemos dividir esta sección del libro de Nehemías en tres partes. La primera parte podemos decir, bueno, hay allí, versículo 1, dice, los cuales firmaron. Bueno, hay un acuerdo formal por parte de los líderes de disponer y sellar el pacto de volver a Dios. Y si leemos del versículo 1 en adelante, y podemos decir hasta el versículo 27, bueno, allí quedan estampadas las firmas de aquellos
hombres que firmaron comprometiéndose con ir adelante el propósito de ser fieles a lo que Dios había establecido. Comprometerse a ir adelante en aquellos cambios que los israelitas debían hacer al establecerse allí nuevamente como nación. Y bien, en primer lugar, la lista de esos firmantes estaba encabezada por los líderes, ¿sí? Y los líderes estaban dispuestos a cada uno a comprometerse. Y cada uno de ellos, como decía, firmaron. Y vienen los versículos 28 en adelante, vamos a leer el versículo 28. Bueno, allí vemos la aceptación por parte del pueblo. Y en este caso no solo los líderes, Nehemías y el resto de líderes estaba comprometido o tomó la iniciativa de comprometerse, sino que aún el pueblo, también ellos tomaron parte en aquel compromiso. Y dice versículo 28 y 29, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y bien, el resto del pueblo, repito, estaba dispuesto a seguir a sus líderes, seguir el ejemplo de sus líderes en comprometerse personalmente, en obedecer al pacto que ellos tenían como pueblo. Y vemos aquí en estos versículos, al menos podemos descubrir algunas características de aquella gente que se comprometió. En primer lugar, podemos ver que, ellos tomaron la decisión de apartarse de los pueblos que les rodeaban. Ya no pensaban identificarse con el resto de los pueblos, sino que ellos querían ser fiel a Dios. Bueno, decía allí, dice, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Bueno, ellos deciden apartarse y en segundo lugar también deciden comenzar a obedecer la ley de Dios. Y no solo era un compromiso con un pacto, sino que era un compromiso activo en vivir de acuerdo a la ley de Jehová. Aquella ley que bien conocían, aquella ley que habían ahora escuchado la palabra de Dios. Allí mirábamos capítulos anteriores. Bueno, ellos decidieron obedecer. Y también podemos ver en el relato que nos muestra allí el autor que ellos estaban siendo conscientes o sabían lo que estaban haciendo. El hecho de ese compromiso no era, ellos no estaban actuando en ignorancia, sino que entendían, comprendían lo que estaban haciendo. Si vamos un poquito atrás al capítulo, recuerdan cuando comienzan a leer Esdras, aquellos que estaban allí ayudando, enseñando también para que el pueblo entendiera. Ellos estaban bien entendidos en el compromiso que cada uno de ellos estaba asumiendo. Cada uno de ellos, cada jefe de familia tomó esa iniciativa, tomó la decisión de identificarse con Dios. Y hermanos, en este caso, al ver el relato de la Escritura, podemos ver de que esto no era cuestión de que si algunos lo hacían, vamos a tener que hacerlo nosotros, sino que cada uno de ellos estaba decidido a tomar esta iniciativa de este compromiso con Dios. Volviendo al versículo 38 del capítulo 9, dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos
firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos no fueron forzados a hacer este compromiso, sino que fue un compromiso voluntario. No estaban presionados, no estaban obligados. Aún podemos ver, nadie estaba pidiendo o levantando firmas, sino que lo hicieron, voluntariamente. Y vuelvo a leer el versículo 38, y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron. Allí hicieron el pueblo junto con los líderes también, como decíamos al principio, este compromiso. Y tomaron la decisión de separarse del mundo, tomaron la decisión de seguir la palabra de Dios y estaban siendo conscientes de lo que hacían. Y vuelvo a lo que decía hoy, no solo era importante que ellos reconocieran su falta, reconocieran su pecado como nación, sino que debían en adelante no solo entenderlo, no solo podían tener dolor, pena por lo que habían hecho, sino que debían un tercer paso más podemos enumerar, en un compromiso formal delante de Dios. Delante de Dios. Y esto es lo que aquella gente estaba ahora haciendo delante de Jehová. Individualmente, personalmente, como familias, estaban todos comprometidos. Y bien, ¿qué era lo que contenía este acuerdo que el pueblo estaba haciendo con Dios? Versículo 29, leemos nuevamente. Y dice allí, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Lo impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercer parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Bien, el voto que hicieron fue obediencia a la ley de Dios, pero esto incluía algunos aspectos que eran de suma importancia y que el pueblo había olvidado. Uno era en relación con los matrimonios con los pueblos paganos, de hijos e hijas casándose con aquellos habitantes de aquellos lugares que eran idólatras. Otro tenía relación con el día sábado y el guardar ese día para Dios. Y el tercero tenía que ver con los deberes que tenían para con el templo y el ministerio de los levitas. Y ellos estaban demostrando su deseo de vivir en obediencia, ¿sí? Y en el espíritu de la ley. No solo conforme a la letra, no solo decir vamos a hacer, no solo en el aspecto de la formalidad, sino en el aspecto de la vida práctica. Ellos querían, volver totalmente, íntegramente a la comunión con Dios.
Y en el versículo 30 allí leíamos, bueno, el problema de los matrimonios con los hijos e hijas de las naciones paganas. Y una de las cosas que debemos tener claro es que este asunto no tenía nada que ver con prejuicios raciales, ni con el hecho de distinción de clases. Los judíos eran mejor, los judíos somos mejor, sino que esto estaba, en realidad era una protección para el pueblo. Porque cuando leía esto y decía, podemos recordar dentro del pueblo de Israel a mujeres extranjeras, ¿no? Dos de las más notorias son Rahab y Ruth, no eran del pueblo de Dios. Aún aquellas mujeres están en la línea de ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, por parte del rey David. Y en este caso, allí cuando habla de los pueblos de la tierra, se refiere, con esa comunión con estos pueblos, podemos llamar, que llevara a que ellos comenzaran a adorar a los dioses ajenos y que fueran seducidos por los pueblos paganos a dejar a Jehová para comenzar a adorar a los ídolos. Y el enlace de los israelitas con las mujeres de aquel pueblo, lo que había llevado era que el pueblo comenzara a desviarse de la adoración, repito, al Dios verdadero y adorar a los ídolos. Por lo tanto, no debía haber esa mezcla que los había llevado a esta situación, a vivir al estilo de vida de los pueblos de aquel lugar. Nuestro hermano Carmelo leía, estaba meditando sobre Romanos capítulo 12, allí dice, que no nos conforméis. Y la palabra es amoldarse, sería tomar la forma, ¿no? No tomemos la forma de este mundo. Es la idea de ese versículo, ¿verdad? Y ciertamente el pueblo se había amoldado a las naciones que les rodeaban. Y allí le dice, dicen ellos, no vamos a tener, versículo 30, no vamos a dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos, para que, no nos desviemos de la verdad. Obviamente podemos pensar, para traerlo a nuestros días, no hay comunión la luz con las tinieblas. Y en este caso, sí, podemos ver, que recordaba también en relación a esto a Salomón, ¿verdad? Que dice la palabra que las mujeres inclinaron el corazón de Salomón, desviaron tras los ídolos aquel hombre también. Y en aquel tiempo como hoy, era sumamente fácil rendirse a la presión popular y vivir como todo el mundo. Y era fácil para el pueblo, podemos decirlo, en medio de la situación que se encontraba, saliendo de la cautividad, tal vez sintiéndose indefensos, ¿verdad? En este caso, sintiéndose indefensos, allí ceder a la presión y comenzar a bajar las barreras y identificarse o amoldarse a las naciones vecinas. Pero bien, el pueblo se compromete nuevamente con Dios. Y ellos se comprometen de esa forma a no emparentar con aquellos pueblos para no estar en desobediencia con Dios. Y como decía recién, en aquel tiempo como ahora, es fácil a veces rendirnos a la presión de lo que es popular y vivir como todo el mundo. Y saben, en el mundo en el cual vivimos, cada vez más podemos ver que la verdad no es lo importante, sino que cada vez más la gente se rinde a la presión. Pero como pueblo de Dios no podemos funcionar así. Si algo es popular y todos lo siguen, tenemos que seguirlo. No importa si eso es verdad o no, no importa si eso es correcto o no, el mundo se rinde. Pero repito, como pueblo de Dios no podemos funcionar así.
como creyentes en Él tenemos que mantener nuestra identidad como hijos de Dios. Debemos mantener nuestra diferencia con el mundo en el cual vivimos. Y Pablo decía, tener cuidado de no amoldarnos a este mundo. Sin duda que cuando marcamos una diferencia hay dificultades, sin duda. Y va a haber luchas y pruebas. Y mirábamos justamente un poco en la historia de la iglesia, un poco este aspecto también, no solo la parte histórica, sino el maestro tomó algunos ejemplos de estos hombres, de qué eran y cómo eran sus vidas y lo que pasaron por buscar la verdad de la palabra de Dios. Y podemos recordar mártires, ¿verdad? Y recordaba allí con algunos de los hermanos que estaban allí, algunos de los más jóvenes recuerdan aquella película que pasaban en los campamentos, Llamas al viento. No voy a pedir que levanten la mano los jóvenes que la vieron, pero veíamos una película, ¿sí?, que hablaba de la Inquisición y aquellos que por tener una Biblia o por hablar de Cristo morían. Y no murieron 2 o 3 miles, murieron por defender la verdad de la palabra, o decir, creo en Cristo o tengo una Biblia. Y obviamente en aquel tiempo, antes de la Reforma y luego, hubo mucha dificultad en el hecho de mantenerse y decir, soy un hijo de Dios. Y uno de los debates de la iglesia, y hablábamos esto, ¿no? Uno de los debates de la iglesia fue cuando los cristianos eran llevados a la hoguera, o en los tiempos de Roma eran llevados allí delante del teatro allí, y eran delante de leones, se les decía, bueno, que negaran su fe, ¿verdad? Muchos no lo hicieron. Algunos sí lo hicieron. Y uno de los concilios trató ese tema, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que negaban? ¿Serían salvos? ¿Irían al infierno? ¿No lo irían? Pero podemos pensar también, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta si hubiéramos estado en esa situación? Pero sí lo que vemos es, bueno, sin duda, que lo importante en aquel tiempo no era la verdad, sino lo que la gente seguía. Y a veces, o en el mundo en el cual vivimos, lo importante no es la verdad, sino, tristemente, lo que la presión o a lo que la gente se rinde. Y bien, allí el pueblo de Dios estaba tomando una posición en cuanto, bueno, nos vamos a mezclarnos con los pueblos de la tierra. En segundo lugar, versículo 31, dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en el otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos, toda deuda. Bueno, esto tenía que ver en cuanto al guardar y celebrar el día sábado para Dios. Y andar conforme a las normas establecidas por Dios también tiene que ver con administrar, nuestros negocios, nuestro trabajo en conformidad con las normas de Dios. Y a ellos no se les permitía realizar transacciones comerciales ese día sábado, por lo tanto se comprometieron a guardar el sábado. Pero también podemos pensar, tal vez ellos podrían haber encargado a otro para que hiciera esta tarea. Pero por el contrario, ellos tuvieron en este caso la disposición de recordar y afirmar que, ellos iban a guardar el día del Señor, para dar y estar en obediencia en la práctica en cuanto a lo que Dios había establecido del séptimo día. Y también allí se menciona en el versículo 31 en cuanto a disposiciones también que el libro de Deuteronomio se hablaba de descansar la tierra cada 7 años. Y aún después de esos 7 años también, como dice el versículo, si había deudas, perdonarlas, cancelarlas. ¿Se acuerdan que uno de los problemas que tuvieron el pueblo de Israel cuando iban reconstruyendo era que algunos se habían endeudados y los hermanos, pasaban a ser siervos de los propios judíos? Bien, aquí ellos establecen y recuerdan aquella norma. Y se comprometen
a obedecer. Y saben, una de las razones por las cuales Israel fue juzgado era que no observaban y no guardaban, o sea, Dios trajo juicio, es que ellos no estaban siendo diligentes en guardar y observar la adoración y el día de adoración a Dios. Y una de los problemas de aquel pueblo es que tal vez ellos se preocupaban por todas las actividades que el templo tenía. Tal vez ellos se preocupaban por sí guardar los sábados, sí llevar las ofrendas, pero no dejaban que eso afectara la manera de vivir, sus vidas y sus negocios. Y podemos ver esto en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando el Señor allí se para y le dice a aquellos escribas y fariseos: sepulcros blanqueados. Todo lo externo, toda la forma se cumplía a la perfección, pero ellos no dejaban que eso afectara sus vidas. Y uno de los problemas que tuvo la iglesia, hablando de la historia de la iglesia, era que la iglesia se preocupaba por las formas, se preocupaba por los ritos, por las ceremonias, pero no dejaban que el espíritu de la palabra obrara en sus vidas, afectando su vida diaria, sus corazones. Y tenemos que tener cuidado porque tal vez también las formas pueden afectar nuestra adoración. Preocupados por una estructura, por una forma, eso nos lleva a estar preocupados por ello y no porque la palabra de Dios afecte nuestra vida. Tal vez, bueno, cumplimos con venir los días jueves, venir los domingos a orar a la reunión, pero luego de ello, bueno, la forma es importante, pero mi vida sigue sin ser afectada por Dios y su palabra. Pero ellos en este caso no solo recordaban que tenían que guardar, sino que también en su accionar estaban mostrando de que, bueno, eso estaba afectando su vida en cuanto a honrar y buscar a Dios. Hermanos, Dios quiere que en el trajín de nuestra vida diaria estemos honrándole a Él con nuestras vidas. Que no nos preocupemos tan solo de la forma, sino que toda nuestra vida esté entregada y puesta delante de Él para que lo obre. Y el pueblo estaba en este caso también hallando un compromiso con su Dios. Y en tercer lugar, versículo 32 al 39, ellos también se comprometieron a ser fieles mayordomos de Dios. Versículo 32 dice: nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Bueno, además de las familias, de los negocios, el pueblo se comprometió a manifestar una actitud correcta en cuanto a la adoración a Dios. Bien, prometieron no descuidar lo que tenía que ver con el templo. Y si ustedes leen luego allí del versículo 32 al 39, 9 veces se menciona la preocupación por la casa de Dios. En 9 oportunidades. Y esto marca la importancia, pero también marca tal vez cómo ellos se habían despreocupados por la parte práctica de lo necesario para adorar a Jehová. En primer lugar, se obligaron a contribuir con lo necesario para el sostén de la adoración, pagando aquellos impuestos que debían hacerlo y que estaban establecidos para el mantenimiento del templo. Prometieron proveer lo que fuera necesario para que se pudieran desarrollar los servicios de adoración a Jehová. Aún dice, bueno, van a traer la madera, las primicias de sus cosechas, de sus árboles, como ellos estaba establecido para que allí se adorara a Dios. Aún añaden allí que no solo iban a ofrendar sus posesiones, sino lo que tenía que ver con sus primogénitos. Los primogénitos de los animales los iban a dar para Dios. Aún también el compromiso de los primogénitos de sus hijos.
Y no era en este tiempo que daban sus hijos, ¿verdad? Ya había quedado establecido que los levitas en ese tiempo tomaban el lugar de cada hijo primogénito de cada una de las tribus, pero sí había un compromiso de dar hacer un pago por aquellos hijos primogénitos para que con esto se siguiera manteniendo el ministerio de los levitas. Y estas normas servían, en este caso, para recordar al pueblo de Israel que todo lo que poseían le pertenecía a Dios. Ninguna de sus posesiones, ninguno de sus bienes, ni sus hijos eran de ellos, sino era de Dios. Y Dios quería que el pueblo tuviera presente esta verdad. Y ellos en este caso se estaban dando cuenta de que ellos eran mayordomos de Dios. Ellos estaban administrando aquello que Dios había puesto en sus manos y ellos tenían que ser diligentes en ser buenos mayordomos delante de Dios. Y bien, hermanos, también Dios nos ha legado esa mayordomía a cada uno de aquellos que somos sus hijos, en los cuales, Dios nos va a pedir cuenta por esa administración que hemos hecho con aquello que Dios nos ha dado. Y creo que cantamos, y si cuando venga el Señor y nos pregunte, y te pregunte, por aquello que Él te dio, ¿has sido fiel mayordomo de lo que Dios te ha dado? Cuando le rindamos cuenta a Él. Y bien, allí el pueblo comienza a ordenar también esta área dentro de la vida social del pueblo de Israel. Y bien, finalmente prometieron dar sus diezmos regularmente para apoyar el ministerio sacerdotal. La generación anterior había descuidado todo este aspecto de la adoración a Dios. Y esto había hecho que, aún por parte de los líderes religiosos se perdiera, sí, tal vez podemos decir la motivación, pero aún que el pueblo tuviera muy en poco lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Y volvemos allí a lo que decía, en Nuevas Oportunidades el pueblo recuerda y menciona la casa de Dios, la casa de nuestro Dios. Al final del versículo 33 dice, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Y algo que miraba allí que debemos aclarar, y saben, lo importante no era el templo. Lo importante no era el templo, sino lo importante es que se adorara al Dios verdadero. Y no estaba aquí Dios preocupado en que el templo fuera lo más maravilloso y lo más hermoso, como en los tiempos tal vez de Salomón, sino que lo importante es que el pueblo volviera a adorarle a Él de todo corazón, de todo corazón. Tristemente, el descuido de aquel pueblo había hecho que el pueblo descuidara la adoración a Dios. Y bien, el pueblo ahora se compromete a cambiar y dar a Dios el lugar que debía en sus vidas. Y esto sin duda era importante, porque si miramos como un todo aquel pueblo, cuando Nehemías reescucha la situación del pueblo, era un pueblo que estaba en una tierra, pero dispersos en aquel lugar, temerosos, siendo el hazmerreír de otras naciones, siendo presa fácil para los enemigos, siendo tratados como débiles judíos que no podían hacer nada. Recordemos las palabras de aquellos enemigos que se habían levantado. Ellos debían volverse a Dios, necesitaban unirse como nación en adoración a Dios. Pero también, esa unidad les traería cerca de Dios, cerca de Dios. Dios no solo quería que aquellas murallas se levantaran, Dios no solo obró para que tiempo antes viniera Esdras a levantar el templo, Dios no solo quería levantar el buen nombre de una nación, sino que también que esa nación como una unidad se presentara delante de Él en adoración, se presentara juntos para traer y estar más cerca de Él, más cerca de Él. Y en todas estas respuestas del pueblo observamos ese deseo de buscar estar más cerca de Dios. Ellos no solo escucharon,
no solo se lamentaron, sino que estaban ahora dispuestos a obedecer al Señor. Y como vemos, hicieron un compromiso general en obedecer en todo a Dios, en lo que Él había establecido. Bueno, pero interesante es que este pueblo no solo aceptó este compromiso, sino que aún en este compromiso estaba implícita una maldición. Si no obedecemos, Dios trae tu juicio sobre nosotros. En sencillas palabras. Estaban firmando y decididos cada uno a cumplir con aquello que habían propuesto en sus corazones. Y ciertamente creo que cada uno de nosotros también tenemos que tomar ese compromiso a veces en nuestra vida. Y tal vez en nuestra vida haya llegado puntos en que hemos llegado a decir, bueno, un compromiso personal, un compromiso serio. No simplemente soy del pueblo de Israel, sino soy parte, soy uno con el pueblo y uno con Dios. Y sin duda que, bueno, aquel pueblo tomó ese compromiso seriamente, se hizo responsable por cumplir tales promesas. Y bueno, pensemos en nosotros, en nuestras responsabilidades como cristianos, cada uno, como parte de ese cuerpo, como mirábamos también en la oración, en el lugar que Dios nos ha puesto. Bueno, estamos siendo buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado, que podamos tomar nuestro compromiso con Dios y ser fieles hasta lo último, como cantábamos. Vamos a orar. Dios, nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de aquel pueblo de Israel y cómo ellos también se volvieron a ti. Pero también nos muestra allí la importancia de tu palabra, que es ella la que va a cambiar y transformar las vidas y nuestras vidas, y cuánto necesitamos que ella siga obrando en nosotros, tratando en nuestros corazones. Padre bendito. Y Dios, que al igual que aquel pueblo estemos tomando compromisos contigo cada uno. Padre, que no solo seamos parte de un pueblo, sino que seamos uno en ese pueblo, en obedecer y en adorar y en estar en comunión unos con otros y contigo, Padre. Hasta lo último, Señor. Sin duda que hay presiones, como decíamos, a veces, bueno, estamos en un mundo que no le importa la verdad, sino seguir la mayoría, y a veces somos empujados en este mundo. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos estar firmes en obedecer a ti y a tu palabra, Señor. Hasta lo último, Señor. Oramos, Dios, y te damos gracias por este tiempo, en esta hora, en nombre del Señor Jesús. Amén. Haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.